Ya una larga previa del análisis de los resultados de la encuesta CEP al principio de este programa. Obviamente el titular así grande es el desplome absoluto en la aprobación del presidente de la República, Sebastián Piñera, de solo un 6%, pero hay un montón de otros elementos que hay que analizar y estamos precisamente en línea con Ricardo González, coordinador del área de opinión pública del Centro de Estudios Públicos. Ricardo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola. Buenas tardes. ¿Qué tal? Muchas gracias Hola, por la Ricardo. invitación. Bien, todo bien. Ricardo, ¿te habías enfrentado a una encuesta de esta naturaleza alguna vez? No, jamás. No, ¿no es cierto? Yo estoy a cargo del programa de opinión pública del CEP desde hace más de 6 años y nunca había visto un escenario así de negativo. Y además, si miramos las cifras hacia adelante de lo que el CEP ha medido en los últimos 30 años, nunca habían habido cifras así de negativas, tanto en aprobación presidencial, tanto en lo que se refiere a la confianza en las instituciones y a las percepciones de decadencia, de que estamos viviendo un muy mal momento como país. Dime una cosa, y esa mirada de los 30 años de la encuesta CEP, si uno hace una revisión, ¿hay algo que te permita explicar este estallido? Porque de verdad que el estallido funciona perfecto como concepto en este momento, ¿verdad? Esto es un estallido, esto es una explosión. ¿Hay algo que permita tratar o que nos dé elementos para mejor entender cómo llegamos a provocarnos como país este estallido? Sí, hay un elemento que también se destaca mucho de nuevo por lo negativo de las cifras, que es la desconfianza en las instituciones por una parte y la identificación que existe con los partidos y las posiciones políticas. Eso desde que nosotros hacemos la encuesta, pensemos en el año 90. En el año 90 había un 80% de las personas que se identificaban con los partidos. Hoy día ese porcentaje llega al 14%. Entonces eso es una cosa, porque además en el contexto institucional en el que nosotros vivimos, los partidos políticos son un vaso comunicante necesario para intermediar las preferencias del público con la institucionalidad y la autoridad para expresar preferencias. Pero ese canal está cortado, porque vemos que la confianza en ellos es 2%, de acuerdo a los datos de la encuesta de diciembre, que es prácticamente margen de error, es decir, nadie confía en los partidos políticos, no se identifican con ellos. Además, también las posiciones políticas hoy día pareciera que no interpretan a la población. Vemos que hay un 74% que no se identifica con ninguna posición, y al mismo tiempo hemos visto este declive lento, sostenido, de la confianza en las instituciones. Y esto es transversal, no es solamente, uno pensaría que son solamente las instituciones políticas y las otras no, pero acá también se observa en las iglesias, también se observa en los medios de comunicación. Ahora, nota aparte, es particularmente notable lo que hoy día las radios sean las instituciones, organizaciones con las que más la gente confía, en un 30%. No obstante, así caen. Es particularmente destacable. O lo que pasó con la televisión. Habitualmente los medios gozaban de altos niveles de confianza y la televisión hoy día un 8% confía en sus contenidos. Entonces eso también dice algo, no solamente respecto del momento en el que estamos viviendo, que es particularmente negativo por lo que ya conocemos, sino que también toda esta tendencia, larga tendencia, en la que el declive de la confianza en las instituciones ha sido sostenido. Ricardo, tú hablabas de un 74%, que es un porcentaje feroz, que no se identifica con ninguna posición política. Y uno teme que en general esos vacíos tienden a llenarse, ¿no? Que los vacíos en la naturaleza son un estado de no equilibrio y por lo tanto me preguntaba si es que hay algo en la encuesta que pueda darnos luces respecto a qué va a llenar ese vacío de pertenencia y de identificación de este 74%. Sí, hay una cuestión particularmente relevante que no alcancé a presentar en la conferencia de prensa, pero sí está en la página web, un aspecto que tiene que ver con los tipos de líderes que la gente demanda hoy día. Hay un 49% que cree que nuestro país necesita un líder fuerte con la determinación para llevarnos por el camino correcto. Un 46% que dice que la obediencia y el respeto por la autoridad son los valores más importantes. Entonces, ¿qué porcentaje, hay una cierta demanda, el segundo, 46%. 46% que cree que entonces, hay un porcentaje importante de personas hoy día que demandan más orden, que demandan un líder fuerte, y eso es un elemento que podría propiciar algo de populismo. Ahora, no sabemos muy bien si eso se va a dar o no, porque todo esto también es bien dependiente de lo que ocurra con el proceso constituyente, cuáles son los liderazgos que van a surgir a partir de él durante las campañas en favor y en rechazo de
la nueva Constitución, pero hay algo ahí que hoy día no se ve, porque también, como muestra la encuesta, el rechazo a la clase política es transversal. Las evaluaciones políticas de los personajes, de todos los personajes, sin importar su posición política, caen, y caen muchísimo, precisamente porque la gente hoy día vive un momento en que está muy enrabiada. La misma encuesta revela un 50% de personas que están enojadas con el momento actual y que ha pasado por estados de ánimos distintos. Esas personas estaban en algún momento apoyando, luego pasaron a rechazar, enojarse, etcétera. Hay una parte que nos llamó harto la atención y lo comentamos al partir, que es el tema de la democracia. Porque, y te quiero preguntar cuál es tu análisis de este desprecio por la política o por los políticos y las instituciones tal como las conocemos hoy día, pero la altísima valoración que hay de la democracia, porque la gente la valora como el mejor sistema y además, pero rechaza la forma en que nosotros hacemos la democracia. Claro, ese es el punto. Hoy día hay una adhesión importante a los valores detrás de la democracia y, de hecho, si algo, esa adhesión es todavía mayor que lo que había hace 2 años. O sea, que 2 de cada 3 chilenos adhieran a esos valores es muy, muy importante, y es como de las noticias quizás más positivas que entrega la encuesta. Pero claro, evalúa mal su funcionamiento, evalúa mal sus instituciones, porque hay mucha desconfianza con las instituciones políticas, evalúa mal al gobierno, que ha manejado mal la crisis, de acuerdo a las percepciones de los encuestados. Entonces, claro, eso de alguna manera también te hace entender de que hay un problema ahí, pero no es un problema tan grave. O sea, no pareciera que estuviéramos en cierne, en una dictadura en ciernes, sino que más bien hay una profunda insatisfacción con cómo se está gobernando, con cómo se están abordando los temas. Sabemos cuáles son los temas relevantes hoy día. Tenemos pensiones, salud, educación, y eso también había cambiado, ¿no es cierto? Tradicionalmente en la encuesta mostramos que la delincuencia siempre es el tema más importante, y ha sido históricamente en los últimos 30 años que hemos medido esto. Sin embargo, hoy día las pensiones se sitúan como el tema más importante. 2 de cada 3 chilenos creen que el gobierno tiene que enfocarse en resolver eso. Ahora, claro, ayer se anunció un paquete de medidas que podrían abordar esto, y bueno, está por verse si eso logrará el efecto o no. Estamos conversando con Ricardo González, coordinador del área de opinión pública del Centro de Estudios Públicos. Ricardo, otros datos bien interesantes y que de alguna manera dejan harto para analizar desde el punto de vista del proceso constituyente, y también uno podría de repente entroncar también la desconfianza en las instituciones, porque si bien por un lado un 67% de los encuestados está a favor de una nueva constitución, la pelea, entre comillas, entre la convención constituyente y la convención mixta es bastante ajustada. Un 44% quiere convención constituyente, un 37% convención mixta, y la convención mixta está conformada en parte por una institución bastante a la que no se le cree nada, desacreditada como el Congreso. Entonces, ¿cómo se puede analizar estas cifras de esta lucha tan apretada? Sí, eso es particularmente interesante, porque uno esperaría que en un escenario donde no hay absoluta desconfianza de los partidos políticos y del Congreso, uno esperaría que los números fueran más grandes y que el respaldo fuera mayoritario a la convención constituyente, no a la mixta. Pero, a ver, hay varias cosas detrás de esto. Una y otra cosa que es particularmente interesante, es que uno pensaría que hay una polarización clara respecto de quienes aprueban y quienes rechazan, pero no es tan evidente. De hecho, las personas que se identifican con centro derecha también aprueban la nueva Constitución, obviamente no con los números, no con la adhesión que tienen las personas que se identifican con la centroizquierda, donde esto es 90-10 más o menos, pero en la centroderecha todavía hay personas que aprueban esto. No obstante, son esas personas las que tienden a preferir mayoritariamente esto, la Convención Constituyente Mixta. Entonces eso también es relevante de considerar, porque y así como un conjunto de visiones y percepciones que medimos en la encuesta, hay clara polarización, es decir, muchas diferencias entre lo que perciben las personas de centro derecha y las personas de centro izquierda. Ricardo, decíamos que la encuesta toma nota de estados de ánimo, ¿verdad? Y hay 3 estados de ánimo: el enojado, el asustado y el esperanzado. Entre el enojado y el asustado ha habido algunos cambios desde el 18 de octubre hasta ahora. Quienes estaban asustados pasaron a estar enojados, o al revés, o de los esperanzados también. Pero me llama la atención que el nivel de la gente que se declara esperanzada
relativamente se mantiene. Partimos con un 37% y estamos en un 34%. ¿Qué es lo que te muestra eso a ti? Sí, hay ciertas expectativas y de hecho eso también se observa en otras percepciones de la encuesta. Por ejemplo, la gente, moderadamente por cierto, espera que la nueva constitución contribuya a mejorar las cosas. De hecho, hay poco más del 50% que cree que, 56%, que dice que probablemente la nueva constitución ayudará a resolver los problemas. Ahora, de nuevo, esto es bien moderado, o sea, uno quizás esperaría que 75, 80% cifrara sus expectativas en ella, pero al final, de nuevo, hay un cierto optimismo, hay algo de moderación respecto a esto. También todas las percepciones del sistema político y del funcionamiento de la democracia. Veíamos en la misma encuesta que en 5 años, de aquí a 5 años la democracia va a funcionar mejor o no, y las personas perciben creen que va a funcionar mejor, pero tampoco es como que, no sé, 19% cree que va a funcionar mejor y 46% que va a ser regular. O sea, ciertamente mejor que la situación actual, pero tampoco las expectativas están desmedidas. Por lo tanto, hay un escenario en el que, si bien es cierto, las evaluaciones actuales son negativas, el optimismo hacia adelante es algo moderado. O sea, ¿te parece que la gente puede ser o se está mostrando razonable frente al proceso que se viene? Sí, sí, absolutamente. O sea, eso pareciera, no pareciera existir expectativas desmesuradas respecto a lo que la nueva Constitución puede lograr. De hecho, viendo en otras preguntas que vienen en la encuesta sobre las posibles soluciones como salidas de la crisis, la nueva Constitución no era la primera, era, por cierto, la reforma y sí. cambios legales que apuntaran, por cierto, a cosas estructurales. Y también otro elemento importante que se destacaba ahí era cabildos para escuchar a la gente. De hecho, también en la misma encuesta, esto no lo presentamos, pero viene y va a estar disponible el jueves de la próxima semana en la página web del CEP. Preguntábamos a las personas libremente ¿cuál cree usted que son las razones tras las manifestaciones? Y muchos de ellos decían estas mismas cosas, pensiones, salud, educación, y muchos de ellos escuchar, que no se sienten escuchados, sienten que hay un problema en la representación, y por eso es que también, como decía al principio de esta entrevista, los partidos políticos y esa desconfianza masiva que tienen en ellos hacen que este vaso comunicante entre la población y la institucionalidad se haya roto, y por eso es tan grave, y por eso las personas se sienten un poco abandonadas y necesitan y quieren ser escuchadas de alguna manera. Ricardo. Si el plebiscito lo hace o no lo hace, de acuerdo a las expectativas que ellos tienen respecto a esto, es otro tema, pero de todas maneras es un elemento interesante de considerar en el análisis también. Pareciera que fuera una eternidad, porque además tenemos entre medio el proceso constituyente y todo, pero el próximo año hay elecciones presidenciales. Entonces, de veras que ya es el sí, próximo año. Claro, ¿sí? por el 2021. Entonces, dentro de los liderazgos políticos, ¿qué les aparece a ustedes ahí en la CEP como algún liderazgo que se pueda perfilar o está todo, como se dice ahora, absolutamente líquido? Sí, yo tendería a pensar que más que líquido, vaporoso. Vaporoso. Absolutamente, una cosa muy inasible. Gaseoso, sí. En particular, y ¿por qué lo digo? Es porque este momento, no olvidemos, un 50% de la población adulta que contestó nuestra encuesta está enojado hoy día. Entonces, y eso se vislumbra en la evaluación negativa transversal a todos los políticos, sin importar. O sea, yo nunca había visto esto desde que hago la encuesta, que todos los políticos por los cuales preguntamos, todos aumentaron. ¿Y está cayeron sus enojada niveles de por qué? evaluación No te hemos positiva. preguntado esto, que es como bien obvio, pero me parece que la respuesta puede ser re interesante. ¿Por qué está enojada la gente? Bueno, hay varias cosas que no están funcionando. Primero, hay una mala percepción de cómo el gobierno ha manejado la crisis. Eso es clave. De hecho, también viene en los mismos datos de la encuesta. Alrededor de más de un 80% cree que el gobierno ha manejado mal la crisis social. Eso es una cosa. Y lo mismo corre para el Congreso, los partidos, los carabineros, Exacto, las instituciones. desconfianza a en nivel general. transversal. Vemos también las preguntas que hacíamos sobre carabineros, o sea, la población, 2 de cada 3 chilenos creen que han violado sistemáticamente los derechos humanos. También están en contra mayoritariamente de las formas en que Carabineros ha repelido las manifestaciones, con el uso de balines, gases lacrimógenos y demás. Entonces también están en contra de eso. También apoyan la movilización en su mayoría y no ven que estos temas, los temas que, de nuevo, son los temas que ya habíamos mencionado, que la misma encuesta entrega. ¿Y la violencia, pensiones, Ricardo? salud y educación. ¿Sí? ¿Y la violencia? Sí, eso es particularmente interesante. Si bien es cierto, el rechazo a la violencia es transversal,
y es alto, hay ciertos grupos de personas que las tienden a justificar. Por ejemplo, el uso de por ejemplo, protestar usando barricadas porque ya saben, hay otras medidas más extremas que evaluamos, pero ahí los niveles de respaldo eran mucho más bajos, como el caso de los incendios Los saqueos. Y los saqueos, pero en general las barricadas sí hay un grupo que las apoya y ese grupo no va a sorprender, tienden a ser más jóvenes que respaldan eso como un modo de protesta. La evasión al pago del transporte público también es respaldada por cierto grupo de la población, principalmente los más jóvenes, y entonces eso también de alguna manera, y claro, y uno cuando mira las formas y las formas en que se evalúa la violencia y todo lo demás, también uno ve percepciones negativas acerca de lo que han hecho las instituciones que deben velar por el orden público. Entonces, eso también ayuda a explicar, digamos, cómo, qué es lo que está, por qué la sensación del momento, por qué la emoción que predomina por estos días tiende a ser el enojo. Ricardo González, coordinador del área de opinión pública del CEP, muchísimas gracias por esta conversación con Infinita y Mega Plus. Que estén muy bien.